su edad y desde el punto de vista de tecnología, qué es lo que les interesa, para que yo pueda tener un poco más de material para poder hablarles de lo que realmente les gusta. Entonces, si quieren, comenzamos de acuerdo al orden que está en el chat, que veo primero a una persona que se llama, bueno, acaba de incorporarse, que se llama Estrella, quizá ella no escuchó toda la explicación, pero comenzamos con Francisco y dejamos a Estrella al final para que entienda cómo es la dinámica. Pueden abrir sus micrófonos para platicar con el licenciado ahorita, para presentarse. Si alguien tiene algún problema con su micrófono y no pueda, pues nada más levante la mano y ponga ahí sus comentarios en el chat. Bueno, supongo que Francisco no puede comenzar con el chat, entonces, ¿quién sería la siguiente persona? Bueno, veo que está Jacqueline. Jacqueline, ¿podrías abrir tu micrófono? Para que te... Desarrollos de aplicaciones. Ok. ¿Hay alguna tecnología en particular que es la que te interesa? Si no tienes algo muy claro, no hay problema. Podemos hablar un poco de manera general. Ok. Muy bien. Muchas gracias, Jacqueline. Litsi, por favor. Buenos días. Mi nombre es Juliet Mujica García, tengo 9 años y me gustaría saber más sobre el desarrollo de software. Muy bien. ¿Algún tema en particular? No, ninguno en particular. Me gustaría saber más sobre todo. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Litsi. ¿Sugeli? Mi nombre es Suheili Martínez del Ángel, tengo 19 años y me interesa mucho la programación web en JavaScript con CSS, HTML en general así. También me interesa un poco de, ¿cómo se llamaba? Symfony, y también me interesa la inteligencia artificial, Muy bien, perfecto. el machine learning. Muchas gracias, Sugeli. Ok, muy bien. Estrella, ¿qué nos puedes comentar? Buenos días, mi nombre es Estrella Ivette Flores Lucas y pues a mí me gustaría saber eh, pues lo que tiene que ver con redes. Bueno, parece que perdimos ahí la comunicación con Estrella, pero vamos a comenzar, si gustan. Muy bien, voy a compartirles la presentación que preparé para hablar con ustedes. Muy bien, como ustedes saben, la materia para la que está enfocada esta plática es cultura empresarial y pues ya conocen a su maestro Javier Pérez. Muy bien. Mi nombre, para los que no estuvieron desde un inicio, Jesús Cárdenas Mercado. Yo también soy originario de ahí de Tantoyuca, fui compañero de preparatoria y de carrera de Javier. Nos conocemos desde hace muchos años. Somos egresados del Tecnológico de Ciudad Madero.
Y actualmente yo me encuentro desempeñando el puesto de gerente de proyectos especiales en la empresa en la que trabajo. Se llama Saddle Mountain Technologies y estamos basados en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Muy bien. Ahora, entre los temas que me compartió Javier, el primero es hablar un poco de la visión desde la perspectiva de la empresa. Entonces, dándoles un poco de antecedente para que entiendan en qué ámbito se desempeña la empresa. Nosotros principalmente trabajamos con la validación de facturas electrónicas, validación tanto fiscal como comercial. No sé si alguno de ustedes está familiarizado con el término de facturas electrónicas o CFDIs, pero seguramente han visto las facturas en papeles, entonces el principio es lo mismo, solo que digital. Para tener la posibilidad de toda esa información que está en las facturas pueda ser utilizada por la autoridad para el tema de recaudación y de auditoría. Muy bien. En la visión de la empresa, nosotros ofrecemos servicios actualmente de manera nacional. Tenemos varios clientes en diferentes estados, principalmente aquí en la región norte, de Nuevo León, Coahuila, y tenemos algunos clientes también en la parte centro, en el DF, en la Ciudad de México. Ahora, nosotros estamos tratando de movernos hacia la implementación de estándares internacionales. Por ejemplo, hace unos años realizamos un esfuerzo para contar con la certificación CMMI nivel 2. No sé si algo de esto han platicado en alguna clase, pero es un estándar para el desarrollo de software, de mejores prácticas y una generación de procesos para que tú puedas tener una operación de manera estandarizada y bien definida, para que no se vuelva simplemente algo de interpretación y tengas que hacer lo que se te ocurra que tengas que hacer. Simplemente es una guía de cómo deberían hacerse las cosas, con la libertad de que tú puedes moverte en el sentido que sea, pero siguiendo un estándar. Y posteriormente, lo que estamos buscando a nivel empresa es poder ofrecer estos niveles, estos servicios, estas aplicaciones a nivel internacional. Poder ofrecerlos en Estados Unidos, en Canadá principalmente, que son nuestros vecinos más cercanos, pero también incluso movernos hacia la parte de América del Sur. Actualmente está la empresa en pláticas con un cliente, me parece que es de Perú. Entonces, pues es mucho ese tema del poder abrirte y tener esa posibilidad de que lo que tú haces aquí localmente, regionalmente, lo puedas exportar como un servicio principalmente, o como un producto incluso, adaptándote a las regulaciones del país al que se quiera ofrecer. Y también otro de los objetivos es el poder contar con canales de distribución. ¿Y esto qué significa? Significa que nosotros aquí en Nuevo León tenemos un producto, el producto A, que funciona y que todo el mundo lo puede utilizar. Entonces, que ese producto, alguien en Veracruz, digamos, pueda ofrecerlo, pueda comercializarlo y obtener una comisión por ese producto. Tener toda la capacitación, toda la preparación y la infraestructura para poder ofrecerlo como si fuera una rama más de la empresa. Muy bien. De este punto en particular, ¿alguna duda, algún comentario? Hasta el momento parece que no hay nadie en el chat. Si tienen alguna duda, pueden escribirla en el chat y ya ahorita se la hacemos llegar al licenciado. Puedes continuar. Muy bien. Siguiente punto. Nos preguntaba que compartiéramos cuáles son nuestros clientes, qué tipo de clientes son
con quienes trabajamos. Como se imaginarán, la facturación pues aplica para cualquier persona moral que tenga actividades. Entonces, nosotros nos desenvolvemos principalmente entre las empresas maquiladoras, que aquí en el norte hay una muy buena cantidad de ellas. En la industria automotriz, que también son una especie de maquiladora, pero de un ramo más especializado. Tenemos clientes también en el área de salud. En este caso, el cliente que tenemos hacen equipo médico y camas de hospitales. Y también tenemos clientes de logística, que son transportación, agentes aduanales y que están involucrados en actividades de comercio internacional. Con todos estos clientes, nuestro principal producto es el software para validación de facturas. Aquí lo interesante es la parte de la validación de facturas es un estándar que se llama Anexo 20. Si por ahí tienen curiosidad y hacen alguna búsqueda, van a encontrar que es una serie de reglas que el SAT le pide a los contribuyentes que deben de cumplir en relación a las facturas, con el objetivo de que todo pueda ser deducible de impuestos. Y obviamente a las empresas les importa mucho el poder deducir todos esos impuestos. Pero también hacemos validaciones comerciales. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tú trabajas con una empresa que te vende, vamos a decir, tornillos. Pero tú necesitas que esa empresa te surta cierto tipo de material que es especializado para ti, que es lo que necesitas para poder trabajar. Entonces hacemos la validación de que lo que estás entregando es realmente lo que tú estás pidiendo. Es un proceso que se llama three-way match, donde tú tienes información en una orden de compra que tú le generas a tu proveedor. El proveedor genera una factura y entonces se hace la validación de la información de la orden de compra contra la factura. Esto quiere decir que a nivel de línea, tú vas revisando que si pediste 100 tornillos del tipo A, realmente te lleguen esos 100 tornillos, para poder decir que la orden de compra ha sido completada correctamente o en su defecto, que tienes algún pendiente que todavía deben de enviarte. Y así, de esta forma, cualquier validación comercial que sea requerida para el cliente, por ejemplo, que sea un proveedor que realmente tienes dado de alta, no le vas a aceptar una factura a cualquier proveedor. Otra cosa muy común es, las empresas siempre dictan condiciones como, por ejemplo, los términos de pago o las formas de pago. Esto quiere decir, yo contigo, cliente A, solamente acepto transferencias electrónicas, porque ese es el acuerdo que tenemos desde la negociación. Entonces, ese tipo de detalles son los que se están cuidando. Y toda esa información debe de venir dentro de la factura electrónica para que pueda ser validada y pueda aceptarse o no que siga avanzando en el proceso. Y así, paso a paso, se va validando. Normalmente el ciclo de vida de una factura es la validación, que es el primer paso, el recibo de los bienes o los servicios, que es cuando se hace la entrega efectiva de lo que te están solicitando. El siguiente paso es el cotejo de esa factura. Cotejo quiere decir la validación, donde tú estás revisando que realmente todo está correcto y entonces ya puedes realizar el pago, que es el siguiente paso. El hacer la transferencia, el depósito, de acuerdo a las negociaciones, para que esos bienes o servicios sean liquidados. Y por último, se tiene el paso de la recepción de los complementos de pago. ¿Esto qué significa?
Recientemente el SAT realizó una modificación a las regulaciones en donde, perdón, en donde se pide que una vez que un proveedor ha recibido un pago por una factura, por un bien o un servicio, debe de expedir otro documento similar a una factura, que también es electrónico, tiene un XML con toda la información, donde debe de indicar que recibió un pago por tal factura, por tal importe y en tal fecha. Toda esta información, al final de cuentas, le sirve a la autoridad para poder tener argumentos para revisar, para auditar y evaluar cuando una empresa está realmente cumpliendo sus obligaciones o, en su defecto, el ejecutar los actos de molestia e ir con las empresas para pedirles que cumplan con una auditoría. Y esos son los principales pasos del ciclo de vida de una factura y del objetivo de esta aplicación que nuestra empresa tiene. La aplicación se llama PGI, que es el acrónimo de Portal Global Invoices, que es precisamente la validación de las facturas. ¿De aquí alguna duda, algún comentario? Al parecer no, hasta el momento. Muy bien. Con toda confianza pueden hablar, chicos, no tengan pena. Preguntan qué es XML. XML, muy bien. XML es un tipo de archivo, así como un PDF, pero que contiene información estructurada y al que se le puede aplicar validaciones. Déjenme ver si tengo aquí a la mano un XML que les pueda compartir. Veamos. Aquí es una buena oportunidad, jóvenes, porque más adelante, en la última unidad, vamos a ver las cuestiones legales de crear un proyecto. Entonces, aquí ya el licenciado nos está adelantando algunos términos que vamos a estar utilizando. Muy bien, déjenme... ¿Cómo puedo compartir otra ventana? A ver, veamos. Ok. Me voy a dejar de presentar para incluir. Ok. Muy bien. Me dicen cuando ya puedan ver la nueva ventana que les estoy compartiendo. Ya se ve. Muy bien. Bueno, esto es un archivo XML. Está compuesto por una serie de etiquetas o nodos que van en una correspondencia de apertura y de cerradura. Por ejemplo, aquí podemos ver, tenemos un nodo llamado impuestos, ¿sí? Que tiene un inicio y que tiene un fin, y que adentro puede tener más nodos con más información. Entonces, ustedes aquí pueden observar que esta factura cuenta con información de quién está emitiendo la factura, con su razón social y con su RFC, y quién está recibiendo esa factura, igual con su razón social y su RFC. Y posteriormente viene lo que viene siendo el cuerpo de la factura, es decir, qué es de lo que se trata. En este caso, estamos hablando de un servicio. Es un código similar a HTML. Así es parecido a un HTML. En este caso es solamente para la exposición de información de una manera jerárquica y organizada. Ahora, esta estructura de información a través de código puede ser explotada. Tú puedes realizar una aplicación para poder obtener todo el contenido o simplemente algo. Por ejemplo, tú podrías buscar, yo quiero validar que estoy teniendo facturas realmente de un proveedor mío. Entonces, tendrías que evaluar quién es el emisor y buscar que el RFC que tiene esa factura
realmente es de uno de tus clientes. Nos han tocado algunos casos en donde a veces alteran la información de la factura. Lo que mucha gente no sabe es que este tipo de documentos, en particular los FDIs del SAT, tienen un sello electrónico que está por acá abajo. ¿Y esto qué significa? Significa que cuando se creó por primera vez este documento, se marcó con esta cadena encriptada cuál es el contenido. Esta cadena aquí inmensa que está, que es ininteligible para nosotros, tiene todo el contenido del documento, a manera de que cuando se hace la validación del sello, tú puedes darte cuenta si está o no está alterada. Si, por ejemplo, yo alterara este archivo y le cambiara el importe, ¿sabes qué? Pues en lugar de que sean 3,000 pesos, pues le voy a poner que son 30,000 pesos. Bueno, el sello, al momento de que se hace la validación, te va a decir, esto está mal, la información que contiene el archivo no es la información original con la que fue creado. Para esto es que se utiliza esta estructura. Para esa persona que preguntó sobre el XML, ¿alguna otra duda? ¿Que le queda claro? Parece que ya quedó claro. Muy bien. Muy bien. Ok. Esta parte quizá les sea un poco más interesante y me gustaría que fuera un poco más interactivo para que realmente lo aprovechen, muchachos. El siguiente punto era el tema de las herramientas tecnológicas que se utilizaban. Bueno, aquí solamente puse algunas de las más comunes, de las más conocidas quizá. No sé si en sus otras materias ya las han llegado al menos a comentar, quizá no necesariamente a utilizar, pero sí que las hayan visto o que ustedes mismos se las hayan topado por ahí. Ya están en tercer semestre, así que ya deben de ya conocer algunas de esas, de esos lenguajes. Muy bien. En general, las herramientas las podríamos categorizar en lenguajes de programación, manejadores o motores de base de datos, herramientas de colaboración, herramientas de ofimática y plataformas para la generación, la utilización de servidores. De las herramientas que se muestran aquí en pantalla, ¿hay alguna duda? ¿Alguien ha conocido, ha visto algo? ¿Le gustaría saber de algo en particular? ¿O seguimos avanzando? Pues aquí en el TEC ahorita ellos trabajan más que nada con Java, que es lo que más se utiliza en el TEC. Y pues ahorita estamos viendo la necesidad de utilizar plataformas como el Team, WhatsApp. Ok. Muy bien. Para la persona que por ahí preguntaba por el tema de la programación web, Java es uno de los lenguajes más utilizados, sobre todo por el tema de que puede ser multiplataforma. Esto es, lo puedes utilizar en arquitecturas Windows, Linux o incluso Mac. Entonces, Java es un buen lenguaje para manejar, pero actualmente hay tantos lenguajes que se están utilizando que sería muy complicado listarlos todos aquí porque no terminaríamos de mencionarlos y no es el objetivo. Pero, por ejemplo, nosotros en la empresa lo que más utilizamos es PHP. PHP y utilizamos el motor de base de datos de MySQL. Preguntan eso, que cuáles son los motores, bueno, que ellos conocen poco de motores de bases de datos, ¿cuáles serían los que más utilizan ustedes? Muy bien. En cuanto a las bases de datos, que es mi tema favorito, es donde mi área de experiencia es más profunda. Yo en lo particular, mi motor de base de datos de elección es SQL Server. Me parece muy funcional, muy útil, y puedes hacer bastante tuning
en relación a ajustes finos para mejorar el performance o para obtener resultados personalizados. Entre los más populares, pues, SQL Server, Oracle, MySQL, que son de bases de datos relacionales. Que ese sería otro buen tema para que revisen los tipos de motores que existen. Actualmente los más utilizados son los relacionales, que son los que les acabo de comentar, pero también tenemos los no relacionales o no SQL, como por ejemplo Mongo, Cassandra, Hadoop y no recuerdo qué tantos más. Y también hay otro tipo que es de propósito muy específico que se llama de grafos. También sería bueno que le den una leída a eso para que tengan un poco más de conocimiento. Ahora, al final de esta primera línea se mencionan otros dos sistemas que no son ni lenguajes de programación ni motores de base de datos, que son Oracle y SAP. Estas aplicaciones se les llaman ERP o Enterprise Resource Planning. Estas aplicaciones las utilizan las empresas para controlar todo lo que sucede dentro de la empresa. Desde la generación de órdenes de compra para la adquisición de bienes o servicios, pasando por la recepción de materiales, hasta el pago de los mismos. Entonces, estas aplicaciones cubren todos los departamentos que puede tener una empresa. Preguntan si puedes aclararles cuál es la diferencia entre las bases relacionales y las bases no relacionales. Claro. Una base de datos relacional es una estructura jerárquica. Por ejemplo, vamos a pensar en una factura, ya que estamos en ese tema. Podríamos organizar la información en dos niveles, una cabecera y un detalle. ¿Cuál sería la cabecera de la factura? Por ejemplo, el emisor de la factura, el receptor de la factura, la fecha en que fue creada la factura y el número de la factura. Vamos a mantenerlo sencillo. Entonces, esa información solamente la ves una vez en la factura. Luego, pasando al nivel de líneas, que sería la siguiente estructura que depende de ese encabezado, pues podemos decir que tiene 5 líneas, donde en la primera línea tienes una cantidad de 10 y estás pidiendo el artículo número 1 y tiene un precio de 10 pesos. Siguiente línea número 2, estás pidiendo el artículo C y tiene un importe de 100 pesos. Y línea número 3, estás pidiendo un artículo X y tiene un costo de 1000 pesos. Entonces tú tienes unas líneas que dependen de una factura, de la cabecera de la factura. Esa relación jerárquica es lo que hace un motor de base de datos relacional. Siempre se tiene esa dependencia de la información. En un motor de base de datos no relacional, la información está asociada a nivel de nodo. Es decir, si retomáramos el ejemplo de la factura y dijéramos, ok, aquí tenemos una factura, un número de factura, tú podrías no tener una tabla para líneas, sino tener una relación directa de que la factura A tiene una línea 1 y después tiene una línea 2 y después una línea 3. Pero es una relación directa, factura A, línea 1. Entonces, con saber la línea, no necesariamente vas a saber cuál es toda la dependencia de las demás líneas, porque son independientes. Este tipo de motores de base de datos se utilizan sobre todo para los temas de búsquedas, de motores de búsquedas, porque es más eficiente. Aquí ya se meten temas de algoritmos muy complicados, muy elaborados matemáticos, para la optimización de los caminos de las búsquedas. No sé si en alguna de sus materias vayan a ver algo así, pero también échenle un ojo a los algoritmos de búsqueda para que tengan un poco esas bases técnicas de qué es lo que se hace en esas aplicaciones.
Creo que lo van a ver en materias de modelado y inteligencia artificial. Ok. Y por último, los motores de base de datos de grafos lo que hacen es manejar una especie de objeto, por decirlo de una manera muy sencilla, donde tú lo que tienes en realidad es un documento con ciertas propiedades, con ciertas características, que está relacionado a otros. Y esto te ayuda a crear una especie de red a la que puedes manipular también mayormente a través de motores de búsqueda, precisamente aplicando estos algoritmos no estructurados donde se hacen la aplicación de modelos matemáticos para explotar la información. Muy bien. ¿Algo más por ahí? De momento no. Puedes continuar. Muy bien. Bueno, eso fue en relación a los lenguajes de programación. Hay infinidad de lenguajes actualmente. Y ahí los lenguajes que nos estás mostrando son los que más se utilizan en tu empresa, ¿ah? sí, de momento sí. Pero esto es muy cambiante. Algo que siempre va a pasar en el mundo de la tecnología es que necesitas mantenerte en movimiento. Por ejemplo, una de las aplicaciones que nosotros tenemos tiene prácticamente 10 años ya. Entonces esa aplicación pues ya está obsoleta. Entonces estamos en el tema de actualizarla. Necesitamos hacer un cambio de tecnología. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú tienes tu aplicación montada en un servidor web y ese servidor también va actualizándose, va avanzando por temas de seguridad, por temas de compatibilidad o por temas de funcionalidad. Entonces, actualmente uno de los motores web más utilizados es Apache. Apache, y la versión actual me parece que es la 2.5, algo así, no recuerdo. Entonces, conforme el motor va avanzando también, van modernizándolo y van cambiando la manera en que funciona. Entonces, lo que antes te servía para la aplicación puede ya no serte útil ahora. Normalmente se guarda compatibilidad hacia versiones anteriores precisamente para no dejar tiradas las aplicaciones. Pero a la vuelta de 2 o 3 versiones, esa compatibilidad se va dejando. ¿Por qué? Porque no puedes hacer un motor que sea tan grande para cubrir todo, porque lo vas a hacer lento, lo vas a hacer inútil. Entonces, debe de mantenerse ligero y ágil para poder dar un servicio adecuado. Entonces, el ciclo de vida de las aplicaciones también llega a un fin, también mueren las aplicaciones. No importa qué tan bien hecha esté o qué tan funcional sea, si ya no eres compatible con los motores actuales, va a ser muy complicado que estés siempre en uso. Y en relación a los lenguajes, otra cosa que les puedo comentar es, desde hace cierto tiempo ha salido el concepto de frameworks de trabajo. Es decir, como lo han visto en Java, por ejemplo, tú puedes hacer una conexión a base de datos, proporcionas unas credenciales, servidor, usuario, etcétera, y te conectas al servidor y puedes ver la base de datos. Ok. Teniendo la conexión a base de datos, puedes hacer consultas, utilizar vistas, procedimientos almacenados, insertar información o actualizar. Lo normal que puedes hacer con un lenguaje y la interacción con una base de datos, cualquiera que sea el lenguaje o la base de datos. Todo eso lo puedes hacer tú manualmente, lo puedes generar desde cero. Pero un framework lo que te dice es, tú no te preocupes por eso, yo te voy a dar las herramientas para que tú no tengas que hacerlo desde cero y simplemente te dediques a hacer la funcionalidad que necesitas. Entonces, ahora en lugar de que tú crees una conexión desde cero y hagas un query para sacar información de una tabla, te expone objetos donde simplemente haces una configuración para que pueda conectarse y después solo explotas la información.
ya sea con un esquema de objetos o de manera procedural. Eso ya depende de cada persona, pero idealmente los frameworks te ofrecen el manejo a nivel de objetos por todos los temas de seguridad, de mejores prácticas que ofrecen por sí mismos. Entonces, puedes manejar un lenguaje, pero también puedes explotar un framework de ese lenguaje. Y también hay una cantidad muy grande de frameworks. Para Java, por ejemplo, está Springs, está el modelo MVC y no sé qué tantos más. Por ejemplo, nosotros con PHP utilizamos dos. Uno que se llama G, que ya tiene 2 versiones, y otro que se llama Laravel, que también ya tiene, creo, 3 versiones. Entonces, estos frameworks encapsulan toda la funcionalidad de bajo nivel del lenguaje para que tú lo utilices de una manera más intuitiva, más humana, y te concentres nada más en la funcionalidad. Muy bien. Otro punto muy importante en relación a las herramientas es, actualmente hay demasiada comunicación, o debe de haber demasiada comunicación entre los equipos. ¿Por qué? Porque las cosas cambian, porque se han generado prácticas que se han llamado recientemente ágiles. No sé si también sea un tema que ya hayan visto por ahí. Las metodologías de trabajo, por ejemplo, de tipo Scrum, de tipo PPT, me parece que se llama la otra, que son las maneras en cómo se administra el equipo. Por ejemplo, Scrum, que es de las más utilizadas actualmente entre los modelos ágiles, tienes que estar constantemente en comunicación con tu cliente, a manera de que vas haciendo entregas pequeñas que se revisan, se evalúan por parte del cliente, se prueban y se mejoran en caso de que sea necesario. Se hacen ciclos muy pequeños de 1 semana o 2 semanas, en donde al final de cada ciclo debe de haber un entregable completo y funcional. Entonces, esta manera de trabajo se vuelve muy cercana al cliente, donde prácticamente tú estás hablando con él y le dices, ¿qué quieres? Entonces, te van a decir, ¿sabes qué? Necesito que me leas los catálogos de cuentas contables y después me los presentes ordenados, porque yo voy a seleccionar cuáles de estos aplican a la factura que estoy validando. Muy bien, te pones a trabajar, haces un diseño, haces la funcionalidad y lo presentas. Entonces viene esta parte de retroalimentación donde te dice, ok, la información está correcta, pero necesito que me lo muestres de una manera más jerárquica, porque así no me queda claro qué depende de qué, entonces necesito tenerlo bien definido, porque va a aplicar a cierto nivel. Entonces ya te están haciendo modificaciones al tema del diseño. Entonces regresas, haces modificaciones al diseño, y en la siguiente revisión dices, ok, esto es lo que quería, ahora seguimos avanzando con la funcionalidad. ¿Sabes qué? Está bien, pero también necesito que me permitas modificar la información que viene, porque en estas excepciones debo poder hacerlo. Y ese es el tipo de comunicación. En días en los que estamos ahorita, con los temas de la pandemia, que está muy restringido el contacto físico, el contacto social, pues estas herramientas han tomado una prevalencia enorme. Por ejemplo, Zoom, que es una de las aplicaciones de moda. En este semestre que acaba de pasar, reportaron un incremento del 30% en sus utilidades en relación al año pasado. Es simplemente para que vean las implicaciones y las relaciones de todo este tema de la pandemia, lo que está generando a nivel tecnológico, y en este caso para esta empresa, para este tipo de empresas en particular, las implicaciones económicas que les está trayendo. Así como ha habido impactos negativos a el tipo de empresas que son completamente presenciales, por ejemplo, los restaurantes, que han sido los más golpeados,
para estas empresas tecnológicas ha sido un disparador de sus capacidades y de sus ingresos. Y aquí hay una enorme lista. Zoom es de los más comunes, Teams, que es el que el tecnológico utiliza, Meet, todos estos tres son similares, son una plataforma de teleconferencias y de interacción donde tú puedes compartir, incluso donde tú puedes colaborar al mismo tiempo en una misma cosa. Ya que tocaste el tema, yo les he comentado a los alumnos que como ingenieros en sistemas, muy independientemente del tema de la pandemia, pues actualmente el teletrabajo ya tiene mucha importancia, mucha relevancia. ¿Qué podrías comentarles al respecto? Es un tema muy interesante. Yo tengo aproximadamente 11 años en la empresa donde trabajo y hace alrededor de 5 años ya comenzábamos a tocar el tema del teletrabajo. Inicialmente solo como sería bueno que, por ejemplo, los viernes, ya que viene el fin de semana, pues si pudieras hacer home office, o sea, que te quedes en tu casa, que estés un poco más cómodo, que puedas estar dedicado a trabajar ahí, evitándote problemas de traslado, evitarte tener que estar 1 hora metido en el tráfico. Por ejemplo, aquí en ciudades grandes, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, prácticamente, a menos de que tu trabajo puedas llegar caminando porque son 10 cuadras nada más, necesitas trasladarte y 1 hora, 40 minutos es un tiempo afortunado. Hace algunos años estuve asignado en un proyecto en el DF y hubo un día en particular donde tardé 3 horas en llegar del lugar donde estaba hospedado hacia mi trabajo. 3 horas en el tráfico, la ciudad estaba enloquecida. No tienen ni idea de lo que significa estar 3 horas metido en un carro tratando de llegar a tu trabajo. Entonces, el tener la facilidad de contar con la infraestructura, equipo de cómputo, internet, con un ancho de banda respetable, te da esa facilidad y es algo que cada vez es más utilizado. ¿Por qué? Porque esto sigue avanzando. Inicialmente siempre se da la desconfianza de parte de los niveles directivos de decir, pues sí, o sea, yo sé que tú estás ahí en tu casa y que tienes tu máquina y te puedes conectar por una VPN o trabajas web y puedes hacer tu trabajo, pero nada me dice de que realmente estás trabajando. Y yo no quiero estar ahí atrás de ti como una sombra pegándote con un látigo diciéndote tienes que trabajar. Este tema del teletrabajo involucra mucho las capacidades técnicas, pero también la madurez y la responsabilidad del equipo. ¿Por qué? Porque tú eres quien tiene que marcar el paso, tú eres quien tiene que estar avanzando, nadie tiene que estar detrás de ti. Entonces, sí, el teletrabajo es definitivamente la tendencia hacia donde vamos, pero esto también significa que los equipos tienen que madurar en relación a su actitud hacia el trabajo. Ahora, es posible que puedan decir, pues yo no soy una persona de levantarse muy temprano, ¿sabes qué? Yo quiero empezar a trabajar a las 10, eso de empezar a las 8 no es lo mío, está bien, pero debes de ser consciente de que tienes que cumplir con un horario o con un objetivo, que es lo deseable. Si la tarea que tú tienes a tu cargo te va a tomar 5 horas y si empiezas a trabajar a las 10 es suficiente, perfecto. Pero si tú empiezas a trabajar a esa hora y sabes o no está en tu área de experiencia para que lo cubras en esas 5 horas y te va a tomar 20, pues bueno, tienes que entender eso y tienes que planear en torno a eso. No nada más se trata de decir, pues sí, aquí estoy en mi casa y aquí trabajo en pijama y en chanclas y no pasa nada. Bueno, al final de cuentas es un objetivo que tienes que cumplir. Muy bien, siguiendo un poco con el tema de las comunicaciones, seguramente WhatsApp sí lo utilizan como si fuera aire,
Y actualmente esta herramienta, que inicialmente fue más personal que nada, ha brincado esa barrera y te permite una comunicación más directa con tu equipo de trabajo, con tus clientes. Algo que empiezas a ver conforme vas tomando experiencia en el trabajo, conforme vas teniendo más tiempo y por lo tanto un nivel de responsabilidad o un nivel en la organización más alto, un nivel gerencial, un nivel directivo, es que muchas veces los horarios de trabajo desaparecen. Y esto, que les quede bien claro, no quiere decir que tienes que estar trabajando todo el día. No, tienes que ser organizado. ¿Por qué? Porque puede ser que tú tengas muy bien definido que empiezas y terminas a cierta hora, pero podría darse la necesidad, dependiendo de tus tareas, que tengas que estar atento, por decir algo, a las 10 de la noche. En mi caso, me toca interactuar también con servidores, me toca asegurar que las aplicaciones, que los servidores están funcionando todo el tiempo. Entonces, para esto, pues te apoyas en un equipo. Yo no soy experto en redes ni en infraestructura, pero tengo un proveedor que sí lo es. Entonces, yo me apoyo con ellos y cuando pasa algo, recibimos una alerta a manera de decir, ¿sabes qué? Se cayó el servidor 5. Ok, bueno. Oye, ¿sabes qué está pasando esto? Levanta el servicio y vamos a revisar qué pasó. ¿Sabes qué? Se le acabó la memoria. Ah, bueno. Entonces, ahora tenemos, perdón, tenemos que generar una alerta para decirnos que cuando la memoria está al 80%, nos envía un correo, una notificación, porque tenemos que incrementarla o tenemos que hacer alguna depuración porque un proceso está atorado. Y eso probablemente te va a tomar media hora, 10 minutos, una hora, no lo sé. Cada problema es diferente. Pero es algo que tienes que atender en ese momento, te guste o no. Pero es parte de esa madurez y esa responsabilidad que tienes que ir tomando. Entonces, estas herramientas que te permiten estar así en comunicación directa, pues han subido en la cadena de valor de la tecnología y es algo que utilizas sin pensarlo. Ahora, del último punto, nosotros en particular tenemos hospedados nuestros servidores en la plataforma Azure. Así como Azure, hay otras, por ejemplo, Amazon tiene AWS, que significa Amazon Web Services, que no son web services como tal, sino que son servicios. El nombre es un tanto raro, pero es lo mismo, te ofrece toda una plataforma donde tú puedes hospedar tus aplicaciones y donde lo que te dicen es, yo te garantizo un 99.7% de disponibilidad de tu infraestructura. Todo esto es negociable, cada proveedor te ofrece algo y ya tú decides si lo aceptas o no lo aceptas. Incluso puedes llegar a negociar algo más o algo menos. Al final de cuentas, todo esto se puede volver comercial, no necesariamente tecnológico. Ya una vez que tienes negociado algo, entonces ahora sí viene la definición. Bueno, ¿qué ocupas? Y entonces, dependiendo de lo que quieras tener, ya haces ese planteamiento. ¿Sabes qué? Yo necesito un servidor donde tenga mi servicio web. Necesito otro servidor que sea mi contenedor de archivos, porque quiero tenerlos separados para no degradar el performance. También quiero otro servidor donde esté mi base de datos, porque quiero que esté distribuido. No quiero que si me llega la mala suerte de que ataquen mi servidor web, pues nada más están ahí de ese lado. No están tocando ni mi servidor de archivos, ni mi servidor de base de datos, porque lo tienes controlado con otras credenciales, porque lo tienes restringido a simplemente el acceso mínimo necesario. O sea, todo este tipo de cosas lo puedes controlar con la infraestructura. Ahora, el decir que tienes un servidor es simplemente eso, es un decir. ¿Por qué? Porque prácticamente el 90% de los servidores o los servicios que están expuestos en Internet son a través de una máquina virtual.
Es decir, tú ya no manejas un servidor físico. Muy bien. ¿Alguna duda aquí? Muy bien, entonces continuamos. Y vamos a irnos un poquito más rápido porque ya se nos está agotando el tiempo. Muy bien. Curioso a lo que probablemente se imaginaron aquí, en este punto, que es las habilidades. Si se fijan, nada de esto tiene que ver con tecnología. Y la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué? Porque tú trabajas con gente. Todavía no estamos en un punto en donde estás trabajando con máquinas y le preguntas a una máquina y te responde una máquina. Estamos todavía un tanto lejos de eso. Entonces, ¿qué es lo que realmente quiere la empresa? Quiere gente que sepa trabajar en equipo, que sea capaz de resolver problemas, que tenga la capacidad de tomar decisiones, de reaccionar. Recuerden el tema que les planteaba hace un momento de, tuvimos un problema con un servidor, bueno, ¿qué hay que hacer? Que sea capaz de adaptarse. ¿Por qué? Porque una tecnología es como una moda, va y viene. Y aunque permanezca mucho tiempo, como por ejemplo Java, .NET, SQL Server, que son de las más viejas, siempre cambian. No es lo mismo lo que estás utilizando ahorita a lo que se usaba hace 5 años. Y muy importante, que seas capaz de comunicarte. A este conjunto de habilidades se les llama soft abilities, habilidades suaves, que son más enfocadas a la persona como tal. Cualquier tema técnico, cualquier tema de desarrollo, de base de datos, es una habilidad que puedes aprender, es práctica. Tienes documentación, tienes ejemplos, lo puedes hacer. Pero si tú tienes una mala actitud, si no eres capaz de trabajar con un equipo donde se puedan repartir tareas y hacer cada quien algo para que del todo funcione, entonces nadie te va a creer. Finalmente, Javier me hacía mucho hincapié en qué recomendaciones les podía dar, y aquí les va lo que yo creo que les puede ser más útil. Primero, aprendan otro idioma. Lo normal para tecnología es, pues, aprende inglés, porque la mayoría del material te lo vas a encontrar en este idioma. O en su defecto, si tú quieres que ese material esté en español, bueno, aporta a tu comunidad, regrésale algo al mundo, toma ese material y tradúcelo. Segundo, no tienen idea la cantidad de horribles correos que me tocan leer, donde la gente no es capaz de expresar una idea de manera correcta en texto. Muchas veces tienes que estar leyendo 3, 4, 5, 10 veces un correo porque no te queda claro qué diablos están tratando de decirte. El saber usar una coma, el usar la combinación de palabras correctas. Olvídense de los acentos. El acento lo puedes inferir, lo puedes ignorar. Pero el darle sentido a una frase, el darle su ritmo, de que lo que estás diciendo aquí está separado de lo que estás diciendo acá, eso también es muy valioso. Porque también en la medida en la que seas capaz de comunicarte, esa es otra herramienta que te va a abrir puertas. Otro punto, organización. Hay gente que dice que si el día tuviera 50 horas, haría más cosas. ¿Saben qué? No es cierto. No es cierto porque muchas veces te metes tanto en algo que te olvidas de lo demás. Y esto no está bien, primero, porque tienes tiempo limitado. Y segundo, porque no estás dedicado simplemente a hacer una cosa. Probablemente cuando comienzas a trabajar, tú estás contratado para hacer algo. ¿Sabes qué? Tú vas a desarrollar y vas a hacer esta aplicación. Ok.
Simplemente vas a estar trabajando con eso. Pero conforme vas avanzando, se van acumulando las cosas. Bueno, tienes que hacer esto, pero ahora tienes 5 personas a tu cargo, entonces tienes que ver lo que cada uno de ellos está haciendo y aparte que lo hagan bien. ¿Por qué? Porque si un desarrollador se equivoca en algo, es culpa de él. Sí, pero es tu responsabilidad vigilar que se haga lo que se debe de hacer. Entonces, decir que si tuvieras más horas harías más cosas no es cierto. Organiza tu tiempo, porque incluso para esto necesitas darte tiempo para ti. ¿Por qué? Porque si estás demasiado cansado, porque si no has comido, no vas a rendir, no vas a poder ni siquiera pensar bien. Entonces, háganse esa disciplina. Dediquen un tiempo para algo, tómense una pausa, dedíquense un tiempo para ustedes para que puedan seguir trabajando. Y por último, prepárense porque se van a equivocar. La van a regar y la van a regar feo. Y eso todos lo hacemos. Si hay alguien que dice, yo nunca me he equivocado, no le crean, le está mintiendo. O si realmente nunca se ha equivocado, es porque nunca ha hecho nada que realmente lo rete o que lo haga ir más allá. Muy bien, muchas gracias muchachos. Hasta aquí el material que tenía preparado. ¿Tienen alguna duda o comentarios? Quedó una pregunta, dice, ¿qué tan importante cree que es el uso de Git con respecto a repositorios remotos debido a la situación actual? Es una herramienta muy importante, precisamente por el control y el versionamiento del código. Hablando de tecnología, hablando de desarrollo de software, tu activo más valioso, pues es eso, son las aplicaciones que tienes. Las librerías, los frameworks propios o externos. Y obviamente necesitas tener todo eso guardado. Es como si tuvieras una tienda donde vendes abarrotes. Tienes estantes donde están organizadas las cosas y tienes un almacén donde tienes cosas de repuesto. ¿Por qué? Porque si se te daña algo, porque si se rompe algo, porque si se lo llevan, pues bueno, tienes algo y lo traes. Entonces, ya sea que utilices un repositorio como Git, Subversion, GitHub, GitLab, todo eso es muy importante. Pero al final de cuentas, si tú no tuvieras nada de eso, como fue hace años, volvemos al punto de la organización. Una cosa es que seas bueno con lo que haces y otra cosa es que seas bueno y controles lo que haces. Tú puedes ser un genio y crear el mejor software en el tiempo más corto, pero si no tienes un proceso de documentación, de estandarización, de implementación, de mantenimiento, de soporte, no vas a llegar a ningún lado. En el tema de software importa mucho el cómo llegas a dónde llegas, no nada más es voy a llegar, yo voy a ser el mejor, está bien, pero ¿qué hiciste para llegar allá? Imagínense que vas en un camino atravesando un bosque. Tú puedes decir, el camino más corto para atravesar el bosque es me voy en línea recta, y si hay un árbol, lo voy a hacer pedazos. Y vas a llegar más rápido al otro lado. Pero ¿qué va a pasar? ¿Vas a voltear? Vas a ver toda la destrucción y todo el caos que hay detrás de ti. Y eso nadie lo quiere. Nadie va a querer llamarte para que tú seas parte de ese equipo. ¿Por qué? Porque esa no es la manera de trabajar. Eso es algo que tienen que tener muy claro. Esto funciona como una maquinaria. Somos engranes. Cada engrane hace algo. Y un engrane solo no hace nada. Desde el punto de vista, ¿cómo ves? Yo a ellos les comento, a mis alumnos siempre les he comentado que al trabajar en equipo tenemos que esforzarnos por la meta.
Como maestro, pues siempre me topo con el problema, ¿va? De que alumnos que se quejan de que su equipo no trabaja o de que trabajan mejor sin equipo, de forma individual, o incluso cuando entregan un mal trabajo, hay quien reclama que él sí trabajó y los demás no trabajó. Creo que nos hace falta la conciencia de ese trabajo en equipo, donde si el compañero falla, realmente estamos fallando todos los del equipo. Muy cierto. Es otra cosa que hay que tener bien clara. Es parte de esa maduración. No estás solo en el mundo. No estás trabajando en medio de un desierto o arriba de una montaña. Estás con un equipo, estás con gente. Y lo que hagas o dejes de hacer impacta a esa gente. Desgraciadamente, no puedes simplemente decir lo que yo hago es suficiente. Necesitaría ser muy bueno y aún así, ¿cuánto tiempo vas a querer estar cargando gente que no te ayuda? Que no, ni siquiera se esfuerza. Estoy de acuerdo, todos tenemos habilidades diferentes, todos tenemos talentos diferentes. Algunos somos buenos para una cosa o para otras. Pero todos tenemos que aportar. En mayor o menor medida, todos tenemos que aportar. Bueno, pues ya pasa de las 11, me decías que tienes una reunión de trabajo, entonces pues te despedimos. Muchas gracias por la plática. No sé si alguien tenga algo que quiera preguntarle al licenciado. Pueden abrir sus micrófonos. Estudiantes, ¿alguien? Todo bien. Yo llegué un poquito tarde, Inge, pero sí logré captarlo, la mitad de la conferencia. Muy bien. Como quiera fue grabada, así que tu maestro te la puede compartir.